Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8:36 y ya estamos de regreso en este sonar informativo. Vamos a tomar contacto con Alberto Mayol desde Europa, disfrutando de las altas temperaturas aún. Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, don Alberto. ¿Cómo está usted? Con mucho calor, por supuesto. Ya va a cambiar eso, Alberto. Sí, va a cambiar, pero no tanto. Aquí casi Tienes como razón. 3 días de invierno Tienes en razón, Valencia, no es una zona de tanto frío. No es como Madrid, que sí, ahí se pasa frío. Claro, pero exactamente. O sea, vas a seguir disfrutando. Oye, Alberto, bueno, Sí. De todas maneras, estás, me imagino, muy pendiente de lo que pasa por estos lados. En materia política, Sí. lo último que hemos estado comentando es este anuncio que hizo Contraloría de investigar lo que tiene que ver con las denuncias de supuesto intervencionismo del gobierno de cara al plebiscito del 4 de septiembre. Con esto, más llamativo este elemento de que supuestamente algunos funcionarios se iban a instalar ahí en el Palacio de la Moneda para realizar esta investigación. ¿Qué te parece lo que hemos visto en estos días? Sí, yo creo que a ver, la investigación tiene varias aristas políticas. Hay una parte que es la arista propiamente administrativa, que es la investigación, y bueno, ahí uno mal puede decir alguna cosa porque no sabe de qué va eso, pero sí hay un factor que creo que es importante. Primero, este Contralor ha dado señales muy claras en muchos gobiernos distintos de que efectivamente está disponible para confrontar poderes, para absorber conflictos, o sea, no le preocupa mucho eso. En este caso da una señal de autonomía importante. Estamos hablando de que el coordinador de la campaña del apruebo es el hermano de un funcionario muy alto, el segundo de a bordo en la práctica en Contraloría. Entonces, al hacer este gesto también da una señal de que esas cosas no le importan, y me parece que en ese sentido el Contralor ha hecho un trabajo que es particularmente destacable. Enfrentarse a las autoridades del Estado siendo el Contralor debiera ser en realidad una práctica relevante de los contralores, porque su tarea es supervigilar el funcionamiento del Estado y por tanto está haciendo bien su pega en genérico. Se puede equivocar en alguna cosa, yo no tengo claridad respecto a los casos particulares, pero me parece que está haciendo su pega. Y eso es una buena noticia siempre en este tipo de cosas, y una garantía para efectos de problemáticas de probidad, en fin. Ahora, aquí viene la pata para el gobierno. El gobierno se enfrenta a un desafío, un dilema bien complejo, que tiene dos dimensiones a mi juicio. Uno es que efectivamente el gobierno tiene derecho a plantear su posicionamiento político. Es decir, el gobierno no tiene por qué privarse de decir la opinión política por la cual fue electo. Entonces, es natural que quiera decir que el gobierno aprueba, porque resulta que es parte de su proyecto histórico político. Son personas que vienen luchando por una nueva constitución desde hace más de una década, son personas que han instalado la agenda, son personas que fueron cruciales, el mismo presidente de la República fue crucial en el acuerdo por la paz y la nueva constitución, donde efectivamente se hizo un acuerdo político que otros no han respetado respecto a tener una nueva constitución. Y en ese sentido el gobierno tiene todo el derecho a entonces señalar cuál es su posición política. Sin embargo, hay un problema, que la ley establece que a la hora de cuando hay un proceso electoral, naturalmente, las autoridades de gobierno deben ser prescindentes respecto a el planteamiento oficial y la propaganda eventual que pueda hacerse de una de las opciones. Entonces, el gobierno tiene el derecho a plantear su posición política y no tiene derecho a hacerle propaganda al resultado de esa posición política, que es la relación con el plebiscito. ¿Cómo se articula eso? Es un problema bien complejo. O sea, es bien difícil. Es bien difícil. Entonces, en esa línea divisoria, el gobierno ha tenido que ir jugando, mejor o peor, según el caso. Entonces, es un gobierno. Y la pregunta entonces, ¿cuál es un acto de gobierno donde tiene que estar la impronta de esta búsqueda, y cuál no es un acto de gobierno y donde estás haciendo propaganda? Esa es un poco la discusión, para decirlo con
con el poeta Gonzalo Rojas, que decía: ¿qué se ama cuando se ama? ¿Qué se gobierna cuando se gobierna? O sea, ¿qué significa eso? Entonces, esa distinción es un dolor de cabeza. Yo creo que el gobierno ha tomado una decisión esta semana que creo que es la más inteligente, que es salir de allí. Creo que el gobierno no está claro que el gobierno tiene una posición. No se necesita mucho. Y creo que la medida de respecto al copago de FONASA es una medida que va en la dirección correcta. Yeah. Se plantea en el horizonte de las posibilidades de un nuevo Chile con nuevo tipo de políticas públicas, que es parte del discurso del cual se provee y se nutre la nueva Constitución. Establece un ideario, un proyecto, un horizonte político, y te escapas de la chimuchina de la discusión de si estás haciendo o no estás haciendo. Ahora, hay un problema, que hay una investigación, y esa investigación puede derivar en que efectivamente se encuentre en un computador de alguien que eventualmente no fue realmente importante en todo el proceso, incluso puede ser por una situación menor, que no tomó conciencia de la gravedad del hecho, que le mandaron una minuta del comando del apruebo, que la descargó, ¿no? Y que entonces aparece la posibilidad de que efectivamente el gobierno sea visto como que está participando entonces de la campaña. Es un riesgo, efectivamente, esta investigación, y plantea Alberto, un desafío complejo. Claro, ¿sí? o sea, ¿cuáles son esas actitudes o ese tipo de situaciones que en el fondo tiene que investigar Contraloría o que tiene que detectar? Lo digo porque ayer, cuando le preguntaban al Contralor Jorge Bermúdez, él decía que el rol o el objetivo que ellos tienen es determinar el correcto uso de recursos públicos durante este periodo, y por eso lo que van a hacer es tener funcionarios del Departamento de Auditorías Especiales de la Contraloría, auditores avesados, decía, que esperamos puedan avanzar rápido en cómo determinar cómo se han usado los recursos. Ese es específicamente el punto que él aclaraba ayer, hacia dónde iba con su investigación. Sí, pero el tema de los recursos es muy amplio. Te pongo un ejemplo, ejemplos de los cuales hay casos reales en la administración pública chilena. Supongamos que fuera del horario de trabajo, ¿ya?, dos funcionarios de una dependencia están en una oficina, se ponen a conversar, y en estas cosas que pero que pueden ocurrir con la experiencia humana, digamos, terminan teniendo sexo en la oficina. Ya, con la experiencia humana, claro, muy bien. Sí, entonces, bueno, resulta que están fuera del horario de trabajo, sí, pero están haciendo uso de mobiliario público. ¿Ya? Ahí empiezan los detalles. Si estaban arriba del escritorio, claro, no estaban arriba del ¿Abrió escritorio. el cajón o no abrió el cajón? claro. ¿Qué uso le dieron al mobiliario público, básicamente? Los Para usos poder del mobiliario. determinar. Claro, La silla con ruedita, ¿eh? La silla con rueditas. ¿Fue utilizada o no fue utilizada la silla con ruedita? Claro, ¿y cómo se va determinando entonces ahí el uso de los recursos públicos? Entonces claro, el hecho de que se haya descargado en un computador un material que es del comando, ya es mal uso de recursos públicos, de la infraestructura pública. Ya, perfecto, porque Entonces, es un computador, ya, ok, te entiendo. Entonces el problema es que es súper delicado justamente porque es tan sencillo, es tan fácil que pueda ocurrir en el fondo. Es tan normal que una persona en su correo, incluso privado, no en el correo público, pueda recibir una cosa, la pueda descargar en el computador de su oficina, ¿ya?, para un uso privado, para un uso posterior, pero ya hizo uso de aquello. Obviamente esas cosas pueden pasar, y si no es algo regular, no es algo general, probablemente no va a ser tomado en consideración como una cosa realmente grave, aunque se informará, y al informarse habrá un escándalo político de enormes proporciones probablemente. Entonces, efectivamente, esto plantea una dificultad que es importante, porque efectivamente la Contraloría de hecho, además la Contraloría plantea que en el fondo está tratando de, al observar lo que va a encontrar, también va a, sin exagerar probablemente, pero va a tratar de imputar una conducta asociada. O sea, si hay una conducta generalizada al respecto, es problemático. Entonces,
se plantea una dificultad. Ahora, yo creo que el gobierno, insisto, el gobierno tiene que encontrar un camino en el cual abre el horizonte político, el horizonte utópico, la búsqueda de una épica para el proceso político que se está viviendo. ¿Sí? De lo que vive el gobierno con el apruebo, no es del apruebo en sí mismo, de lo que vive el gobierno con el apruebo es de la esperanza de un Chile nuevo. Entonces, ese es el camino por el cual debiera avanzar. Ya. Claro, y de eso no se pueden nutre... salir de la escena del mobiliario público ustedes, ¿no? No, pero estaba pensando que de esa épica se nutre para alimentar otros cambios. O sea, a ver, la crítica que le hizo Mañalich al cambio en lo de FONASA pasó absolutamente inadvertida porque se alimenta de aquella época, de aquella épica, de ir en otros tiempos hubieran dicho, ay, pero ¿cuántos recursos estamos hablando y de cuántos vamos a hacer? No porque el dato no sea importante, sino porque se lo sobre representaba. El dato, de hecho lo preguntamos, son 21.000 millones de pesos, que para el erario público es bastante poco, tomando en cuenta anualmente, y que para el término de beneficio a personas es mucho. Es menos que la Teletón. Claro, absolutamente. Y llega a muchísima más gente que no tiene una Teletón para que lo ayude. Pero la gracia que tiene ese proceso es que va en la dirección de abrir la conceptualización de un Chile distinto. ¿Qué pasa? Cuando la gente dice, oye, pero si el sistema de reparto de pensiones no es heredable, y le plantean el tema de la heredabilidad de un fondo del sistema de reparto, que obviamente no es heredable porque es de reparto, resulta que lo que está planteando es que te dice, ok, tú tienes una cierta forma de entender la experiencia política, social, pública hoy, y si no sales de allí, no vas a ser capaz de transformar el país, porque sencillamente la gente va a decir, pero ¿cómo voy a perder lo que tenía? Sí, lo que usted tenía significaba una pensión X, esta puede ser X multiplicada por 2, por ejemplo, pero es que es heredable, y el otro dinero no va a ser heredable. Entonces, empieza, sí, pero usted va a estar siendo pagado con el trabajo de otras personas. Usted no va a heredar su dinero, pero va a heredar, en el fondo, usted va a recibir, y sus hijos van a recibir el trabajo de terceros. Ese cambio del sentido común es una relación. De hecho, me acuerdo cuando hace un par de años acá en España se planteó la discusión respecto a la población migrante y cuál era el aporte. Y el gobierno dijo una cosa súper simple, dijo, el 30% de las pensiones que se están pagando hoy día las están pagando los migrantes. Gracias. Y se acabó la discusión. Entonces, claro, hay que entender cuál es el aporte en el fondo, cuál es la lógica nueva que se inaugura. Y eso es lo que hay que producir, y eso es lo que hay que comunicar, no un sistema operativo de cómo funciona, sino que explicar cuál es la lógica por la cual se nutre el sistema, por qué puede ser mejor. Y esa es la dificultad de los cambios. Hacer cambios, por eso es tan complicado, y por eso la mayor parte de las veces en la historia que se intentan hacer cambios, los cambios retroceden, avanzan de nuevo, retroceden de nuevo. Esto no solamente los cambios políticos, esto es normal, súper normal. Les quiero contar que, como yo alguna vez trabajé en un banco, llegué y me puse a investigar cosas de banco, ¿ya? Sin ninguna utilidad particular, por supuesto, debido a mi ciencia de origen. Y en ese contexto investigué sobre el origen de los cajeros automáticos. Yeah. Y resulta que los cajeros automáticos fueron inventados, no sé, en los años 60. Y se probaron 3 o 4 veces, con grandes inversiones, a ver cómo funcionaban. Y no funcionaban, a la gente no le importaba, no lo usaba, era un fracaso total. Fueron un gran fracaso por décadas. Y de repente se volvió a instalar, prendió, y se transformó en el fenómeno que es hoy día. Entonces, el cambio siempre es así y siempre tiene muchas dificultades, y administrarlo es muy complejo y se requiere un arte de gobierno, y que el gobierno, creo que en esta jugada comprendió ese arte de gobierno, y entonces marca un punto de inflexión, a mi juicio, en términos de cómo hacer las cosas, de cómo ir caminando y encontrar cuáles son las rutas que sirven. Perfecto. Don Alberto Mayol, el hombre del mobiliario. Muchísimas gracias por este contacto, por esta jornada. Para que lo sepan, los funcionarios públicos tienen más dificultades de hacer cosas en la oficina que los funcionarios privados.
Importante dato. Importantísimo. Un abrazo, Alberto. Muchas gracias, Alberto, por aclararnos Muy ese bien. punto. Adiós. En el Sonar Informativo conectamos con La Roja en Colombia 2022. Presenta Mastercard, orgulloso patrocinador de la Conmebol Copa América Femenina. Conan, ¿cómo estás, don Ignacio? ¿Cómo le va? ¿Cómo les va, chiquillos? Aporreador de Bien, mentecatos. bien. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Profundizando más en nuevos léxicos, utilizando conceptos que a veces no todos entienden. Claro, como profesor universitario uno tiene que manejar el lenguaje y hacer Ampliando entender ciertas siempre, cosas. claro. Exactamente, siempre. El rol de los medios de comunicación es educar. Linda manera de probarlo. Claro, cuando el otro no entiende, bueno, eso ya son Abuso. no es problema de uno. Como América femenina, que todavía nos queda, termina este sábado con la final que se va a disputar a las 8 entre Colombia y Brasil. Ya. Pero hay algo importante, bueno, aparte de que vamos a estar viendo esa final. Por supuesto. ¿Sabes? Los partidos por el tercer lugar siempre, a veces como que uno los mira así, como en menos, salvo que uno esté involucrado, por supuesto, Claro. en el caso de Chile. Nos generan a lo mejor el mismo interés. Claro, pero en este caso a nosotros nos interesa más que la final. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es muy decidor quién gane. A nosotros, ¿qué nos conviene que gane Argentina? Y te diría, pero ¿qué tiene si ya Chile está fuera de carrera? Resulta que el que pierda del tercer lugar, ¿Ya? Argentina o Paraguay, va al repechaje igual que Chile. ¿Y cuál es el tema? Me preguntarán ustedes de manera Sí, muy por supuesto. inquisidora. Estamos muy atentos a lo que estás diciendo, Absolutamente. Ignacio. Lo veo en vuestras caras. Que si va Paraguay, tiene peor ranking FIFA que Chile. ¿Ya? Y así Chile puede quedar como cabeza de serie. En el repechaje que se va a jugar con 3 grupos. Esto es medio complicado. Qué perspicaz. Sí, entonces... si va Argentina, Argentina tiene mejor ranking FIFA que Chile. Claro. Y Chile no sería cabeza de serie, porque además no pueden enfrentarse en el mismo grupo dos equipos de la misma confederación. Estoy hablando del repechaje que se juega en febrero para determinar en estos 10 equipos, se conforman 3 grupos y clasifican 3 equipos, 3 países al Mundial. En este repechaje, esta fórmula media extraña de 10 equipos que se conforman en 3 grupos, 10 equipos. En el grupo A Ya. y en el B, si Chile si clasifica Paraguay, Chile puede ser cabeza de serie. Perfecto. Y con un solo partido, si lo gana, clasifica al Mundial, a diferencia de que no lo fuera. Así que es muy importante para nosotros. Pero qué gran No sé si dato. entendieron, no lo tengo que explicar. de No, nuevo, súper bien. O con otras palabras, quizás. No somos cortos de juicio. Me parece. No, jamás lo pensaría de ti, Patricia. Muy bien, Tiene don un Ignacio, juicio, muy bien, don juicio Ignacio. desarrolladísimo. Por supuesto. De hecho, a veces creo que es demasiado desarrollado. Así que eso es súper importante. De nada. Así que es súper importante lo que pase este viernes en el partido por el tercer lugar. A las 20 horas, don Rafael. Estaremos Y en la atentos, final también a las 20 horas. Y yo sé que siempre hay algo Claro. que me tienes que contar, Patricia. Porque Priceless es ser parte de un equipo que cambia la historia, porque juntos podemos ganar el partido más importante. Mastercard, orgulloso patrocinador de la Conmebol Copa América Femenina Colombia 2022 y de lo que no tiene precio para ti. En cualquier momento, en el Sonar Informativo volvemos a conectar con La Roja en Colombia 2022. Fue una presentación de Mastercard, orgulloso patrocinador de la Conmebol Copa América Femenina. Muy bien, 8:55. Estamos llegando al final de esta emisión. Doña Paulina Barrales, Ignacio Pérez Tuesta. Un vínculo entre Paulina y Patricia. También para innovar en el lenguaje, que es el objetivo que tenemos el día de hoy. @ de Francoso. Ampliar los Pati, conceptos. mentecatos todos. Rafa Gabada. Hasta aquí llega esta emisión de hoy. Los dejamos con The Doors y People Are Strange. Even mentecatos. People are strange when you're a stranger.